Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Resigro. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas, todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera. Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades. Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Reciclando Voces. Aquí me acompaña como siempre mi estimado Ricardo Estrella. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Alan, muy entusiasmado de grabar podcast contigo una vez más. Entusiasmado con el tema que traemos preparado y listo para la acción. Así es. Bueno, somos Reciclando Voces. Yo soy Alan Herrera. Estoy aquí con mi estimado Ricardo Estrella. Y bueno, antes de comenzar, queremos pedir una disculpa por unos problemas técnicos que hemos tenido en la grabación de este podcast. Pero bueno, ya estamos trabajando en eso, estamos tratando de solucionarlo. También somos muy nuevos en esto de hacer podcast, pero es algo que queremos seguir haciendo para ustedes en algún momento pues puedan tener un poquito de información o que nos puedan escuchar tranquilamente desde donde estén. No se olviden que ya estamos en Spotify. No subimos capítulo el miércoles pasado, pero publicamos en nuestras redes que ya estamos presentes en Spotify, así que nos pueden escuchar ahí también, no solo en YouTube, sino también en Spotify y posiblemente demás plataformas de audio, pero consideramos que estamos en una de las más importantes como lo es Spotify. Búsquenos, está como Reciclando Voces by Resigro, y bueno, ya estamos presentes ahí, que era ese pequeño pendiente pasito que nos faltaba, y pues nada, ya estamos en Spotify. Así es, importante que mencionaste la parte de los detalles técnicos, sobre todo para hacer vivo el proceso, ¿no? O sea, sí. Hacer parte a la comunidad del proceso que estamos llevando a cabo, de la mejora continua, fieles creyentes en la mejora continua, por supuesto, por eso también se menciona. Y sí, síganos en Spotify, realmente estamos tratando de cubrir pues las principales redes para hacerles llegar el conocimiento de la mejor manera y de la mejor calidad posible, ¿no? Sí. Seguramente van a encontrar aquí el link de la lista de reproducción para que nos puedan escuchar, y todos los capítulos que ya están arriba en YouTube ya están también en Spotify. Sin problema los pueden escuchar, se los pueden aventar en una tarde sin problema. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy, muy importante, Ricardo. Un tema que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años. Digo, tampoco tantos, digamos de 5 años para acá. Uh-huh. Un tema muy importante y que yo veo que se usa mucho un término que es el tema principal, que ustedes ya lo saben por el título, pero vamos a hablar acerca del ecocidio. Ok, muy bien. El ecocidio. Quisiera empezar desde el punto de qué entiendes tú por ecocidio, o no, mejor, qué crees que entiende las demás personas por ecocidio. Ok, muy bien. Sí, muy interesante la verdad el tema, sobre todo si escuchamos las noticias, ¿no? Si prendemos la radio también, cuando de repente sale algún caso ambiental, ¿no? De algún impacto, vamos a llamarle así. Uh-huh. Por lo regular las personas que dan la nota utilizan el término ecocidio, uh-huh. ¿no? Es un concepto que se está usando coloquialmente como lo pudo llegar a haber sido en su momento cambio climático, contaminación, calentamiento global, exacto, ¿no? Entonces el término ecocidio se está utilizando cada vez más constante, y considero que el significado que le da a la población es el de un impacto ambiental negativo, ¿no? Sin dimensionar la escala que el concepto de ecocidio puede llegar a abarcar. Entonces se le da el término a cualquier impacto, ¿no? Se le da el término a cualquier impacto en cualquier escala de gravedad, vamos a llamarle así, ya sea desde
un foco de infección, a la tala de algunas especies de árboles. Sin embargo, el concepto, por cómo nace, vaya, sí tiene unas dimensiones mucho mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo principal de ecocidio, de lo que conocen los demás por ecocidio, es principalmente la actividad humana, Sí, ¿no? total. La actividad humana, los humanos, somos autores de cualquier ecocidio, ¿no? Que es lo que puede llegar a diferenciar a otras actividades, ¿no? Por ejemplo, no sé, un cocodrilo no puede ser un ecocidio, cualquier ser vivo, digamos animal, puede ser un ecocidio, o un efecto, digamos, natural o un efecto climático no puede ser un ecocidio. Yo creo que podemos partir desde la base de que un ecocidio tiene que ser generado sí o sí por la por, por el humano, ¿no? Ya sea si es una actividad esencial, si es una actividad no tan esencial, si está preparando algo, si está construyendo algo, si está terminando de hacer algo, si está produciendo algo. Yo creo que esa es la base donde podemos partir, ¿no? de lo que es un ecocidio. Pero otra cosa muy importante es ver de dónde nace el término ecocidio, cuál fue las primeras veces en las que hablamos de ecocidio, ¿no? Eso es muy interesante saber eso. No sé si me puedes decir también un poco de eso. Claro que sí. Y antes de pasar a ese punto, se me hace muy interesante lo que mencionas de que realmente para que exista un ecocidio tiene que estar presente el factor humano, ¿no? Pero aquí lo importante también es entender cómo muchas de nuestras actividades han abonado y siguen abonando a un factor de ecocidio. El mismo hecho de que se considere una nueva era como el antropoceno es parte de la evidencia del ecocidio de la humanidad. El hecho de que tengamos estas variaciones en el clima incididas por nuestras actividades también es parte de esto mismo. Entonces, ¿cómo surge el concepto? Básicamente surge posteriormente a la guerra de Vietnam, ¿sí? Okay. Por los ataques, vamos a llamarle así, que utilizó el ejército estadounidense con un agente naranja, ¿sí? Un agente naranja que es básicamente un químico con el que buscaban, literalmente ese era el objetivo, ¿no? Dañar el ecosistema de la zona para pues que las tropas enemigas no tuvieran refugio, no tuvieran un suelo fértil, no tuvieran acceso a agua, entonces debilitarlas desde estos factores ambientales, ¿no? Y es parte de lo que hace el concepto nacer, ¿no? Y lo dice la Real Academia Española, cito: destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada. Entonces, básicamente surge en este marco bélico de la guerra de Vietnam. Por ahí lo empieza a utilizar en 1970 el biólogo Arthur Galston, haciendo alusión a este acto. Posteriormente, en la cumbre de las Naciones Unidas en 1972, Olof Palme, el primer ministro sueco, acusa ya directamente a Estados Unidos de ecocidio. Wow. ¿No? Y pues ese es el marco en el que surge el concepto. Fíjate, es muy interesante, ¿no? Como, digo, no sé, no tengo el registro, pero creo que es de las primeras armas químicas, biológicas que se usaron, ¿no? Para una guerra, ¿no? Para una batalla. Y yo creo que de ahí podemos partir de parte de nuestro poder, digamos, de pensamiento, nuestro poder científico, y cómo lo podemos usar para un mal caso, ¿no? En este caso, digo, no tengo ningún concepto de conocimientos de guerra, pero me imagino que fue una estrategia que se pensó durante mucho tiempo por parte del ejército americano. Y creo que, pues al parecer les funcionó. Bastante. Al parecer les funcionó esa estrategia porque, sí, precisamente lo que querían era debilitar su entorno natural, que era lo que hacía poderoso, ¿no? Digamos, el territorio de Vietnam era lo que lo hacía muy, muy poderoso. Y al momento de debilitar, digamos, sus bosques y su ambiente natural en general, pues ya tomó en gran desventaja el ejército vietnamita, ¿no? Sí. Digamos que es
Digo, se repito, no sé nada de conceptos de guerra, pero al parecer eso es lo que les funcionó, ¿no? Desafortunadamente. Y desafortunadamente para el ambiente y para los vietnamitas, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, de ahí nació el concepto de ecocidio, ¿no? Los primeros en hacer un ecocidio fueron los estadounidenses, ¿no? Sí, y fueron acusados. Incluso el ecocidio estaba considerado para ser un quinto crimen contra la paz, pero quedó fuera por la oposición de Estados Unidos y otros países ahí. Pero parte de la premisa del concepto es que no parte de la negligencia, es decir, no, el ecocidio, por cómo nace el concepto, no se entiende como un accidente del ser humano, es una acción intencionada. Es ahí donde podemos encontrar ya algunas distinciones en cómo nace el concepto y en la significancia, porque cabe resaltar que en algunos países como México y gran parte del mundo no está tipificado como un delito nacional. Están ahí en debate todavía. Entonces, parte de esto es, insisto, que lo hagan de forma intencional, o sea, que mi objetivo como tal sea ese, destruir el ecosistema. Así es. Pero sobre todo la dimensión del impacto es también de lo que aborda el concepto, que sean múltiples ecosistemas los que se van afectados y el impacto pueda durar décadas, ¿no? Dijiste dos cosas muy importantes. Mira, me regreso a la primera, que no, un ecocidio no es un accidente. Y muchos lo quieren tapar así, su ecocidio real lo quieren hacer pasar como un accidente, una negligencia humana, sí, en el proceso, un accidente en tal actividad, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente no. Y otra cosa muy importante que mencionas es medir el impacto, ¿no? Como se ha hablado mucho de impacto ambiental, pero cómo podemos medir, pero principalmente cómo podemos mitigar esos impactos. Sí. Porque que impactos es inevitable. Siempre va a haber impactos de cualquier actividad que nosotros hagamos, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con eso, con esos impactos que podemos generar, ¿no? Y de nuestras actividades y de nuestras acciones. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo se me hace importantísimo esto que mencionas de impactos siempre va a haber, ¿no? O sea, realmente el grado de impacto ha ido variando conforme la humanidad ha evolucionado como civilización. Obviamente nuestros impactos en la prehistoria eran mínimos, eran como los de cualquier otro organismo primitivo. Sin embargo, conforme fuimos alterando el ambiente, conforme fuimos incorporando materiales, pues estos impactos fueron tomando otras dimensiones. También entendiendo, ¿no?, que hay impactos en dos sentidos, tanto positivos como negativos. Pero incluso para hacer un impacto positivo tenemos que tener cierta información, porque yo podría, ¿no?, entender en mi ignorancia a lo mejor que si arrojo estos peces a ese río, por decirte algo, voy a beneficiar al ecosistema, pero realmente estoy beneficiando o estoy introduciendo alguna especie ajena que pueda alterar el equilibrio de ese ecosistema. Sí. O si voy a hacer una campaña de reforestación, para empezar, esas especies que voy a sembrar están adaptadas a ese clima, a ese suelo, van a tener un sistema de regadío para que de verdad crezcan, o se van a perder nada más ahí, ¿no? Entonces, incluso los impactos positivos tienen que estar consensuados y pensados. Sí, no sé si viste hace unos meses, creo, una actividad, me imagino que de un presidente municipal, espero que no sea de un gobernador, un presidente municipal, me parece que es en el norte del país, de México, que liberó ejemplares de, mira, no sé, no te voy a mentir si son carpas o son algún otro tipo de especie en una laguna. ¿Pero de qué es especie introducida? Es especie introducida y principalmente es una especie muy territorial. Sí. Y esto, claro, no se han visto los efectos, pero yo le doy a más tardar en este año para que todas las especies que ya vivían en ese ambiente, pues ya se reduzcan en su población, ¿no? Y fue un hecho muy, muy criticado. Okay. Que en este caso yo voy más por la falta de conocimiento, ¿no? Porque, negligencia, sí. Sí, por ignorancia. Sí. Porque desafortunadamente ignoran lo que representa una especie invasiva y lo que está haciendo esa especie ya en este lugar. Que vamos a repetir, el problema no es la especie, o sea, la especie introducida, la carpa, por ejemplo, que estoy diciendo. El problema es que una persona con poder,
con poder político toma esa decisión, hizo una actividad que él porque eso es un hombre, es un presidente, hizo que, o su equipo, por así decirlo, ¿no? Porque imagino que tiene un equipo especialista en eso, quiso hacer una actividad buena, pero que al final terminó siendo mala. Sí, ¿no? Y va a impactar. Que al final va a impactar y va a provocar muchos problemas. Y por ejemplo, cuando salga la nota, que va a decir, no va a decir especie introducida, va a decir ecocidio, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí. Y ahí es la diferencia, que esto pudo haber sido totalmente desconocimiento de esta persona, a que haya una intención como tal de alterar el ecosistema, ¿no? Sí. Ahí las distinciones que podremos rescatar. Sí, mira, otra parte que me gustaría poner en discusión contigo, Ricardo, es ¿qué opinas de que estamos catalogando casi cualquier actividad o voy a ser más directo, cualquier construcción que estamos haciendo, la estamos catalogando directamente como un ecocidio? Sí, entiendo. Pues realmente es preocupante en cuanto a lo que podemos llegar a hacer, porque realmente, como lo decíamos al inicio, ¿no? Si nos ponemos quisquillosos, por decirlo así, en nuestras actividades, todo abona a un ecocidio. Claro. O sea, y el ecocidio cometido a nivel humanidad, vamos a llamarle así. Fíjate, para ser considerados los agentes del antropoceno, ¿sí? Que no hay precedentes de alguna especie que haya modificado el planeta tanto como los seres humanos, desde ahí podemos partir, complementando a que estamos también considerados como la sexta extinción del planeta, ¿no? O sea, no sé si dimensionamos esto, estamos hablando de que estamos en la categoría del meteorito que extinguió a los dinosaurios, o sea, no sé si se entiende esta dimensión. Al parecer no. Entonces, imagínate, desde ahí parte el asunto. Todo depende también de la escala, o sea, de la significancia que se le quiera dar a los conceptos, porque ¿quién va a admitir que cometió ecocidio, ¿no? O sea, estamos apelando mucho a la ética, a la moral de la persona, entonces desde ahí parte, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender? Que para esto también hay instituciones que pueden regular las construcciones, o sea, es complicado, yo creo, pero es parte también de informar a la población, de informarnos todos en general de lo que puede llegar a involucrar lo que realmente es un ecocidio, lo que sería un impacto mitigable, ¿no? De alguna construcción. Sí, y es que volviendo a esa, ¿no? Si nos ponemos rigurosos y con esa misma línea de tendencia que vamos trabajando, oye, pues entonces yo soy cómplice de un ecocidio, tú eres cómplice de un ecocidio, ¿no? Todas las personas, estoy seguro que no se salvan de que son cómplices de un ecocidio. Sí. ¿Y qué va a pasar? Pues que metamos a todos a la cárcel. O sea, no creo que sea esa la manera de abordar el tema, ¿no? Porque probablemente donde vivimos se comete un ecocidio. Probablemente donde vamos a vacacionar se comete un ecocidio, ¿no? Probablemente donde vamos a trabajar, donde vamos al cine, donde hacer cosas que nos gustan, se comete un ecocidio. Y es por eso que creo que realmente sí es importante sensibilizarnos acerca del tema de ecocidio, pero creo que más importante que centrarnos en lo que, digamos, en los impactos, debemos centrarnos en cómo vamos a mitigar esos impactos o cómo vamos a convivir con esos impactos. Sí, totalmente. Y sobre todo, cómo evitar seguir impactando. Que aquí, no sé, quiero esbozar alguna idea de lo que realmente me preocupa de esto del ecocidio. Y hablando desde cómo surge, ¿no? El hecho de que sea una intención, o sea, sea una acción a conciencia, ir a deteriorar un ecosistema, estamos hablando ya desde ahí de un problema mayor, porque es el cómo te percibes tú como ser humano dentro del planeta. Y lo preocupante es que no entiendas que dependes de ese ecosistema, de esas funciones, porque ya lo hemos dicho en este podcast, no en este capítulo, pero sí en anteriores, que los impactos ambientales no se quedan aislados en donde nacen. Uh-huh. El cambio climático es el ejemplo perfecto, sí, o sea, hay efectos en todo el planeta y no necesariamente la revolución industrial se dio en un origen en todo el planeta, ¿no? Entonces, por ahí el concepto de ecocidio está también relacionado al ecasuicidio,
¿sí? Porque quien es ecocida y a mediano o largo plazo se está también afectando a sí mismo, porque insisto, si tú eliminas la cubierta vegetal de todo un país, por ejemplo, de manera intencionada, va a haber consecuencias en tu país también, aunque tú no lo veas ahorita, va a haber consecuencias. Entonces eso es parte de lo que a mí me hace mucho ruido, me preocupa, de cómo abordamos nuestro entendimiento de los ecosistemas, muy reduccionista, muy en sus partes, todo muy aislado, como que nada nos influye, nada nos perturba como humanos, ¿no? O sea, seguimos viendo la naturaleza aparte, cuando en realidad no hay un límite, o sea, son fronteras totalmente imaginarias. Por ahí hay un concepto que son los sistemas socioambientales, que es básicamente una perspectiva para abordar el entendimiento de los ecosistemas y nuestro rol en ellos, de que realmente no hay una frontera, o sea, incluso todo lo que podríamos llamar inorgánico, teléfonos, ropa, escritorios, los micrófonos con los que estamos hablando, a pesar de que no sean materiales orgánicos, provienen de la naturaleza. Que tengan un proceso industrial es distinto, pero provienen del mismo medio, entonces son orgánicos, a fin de cuentas, provienen del medio natural. Sí, y también creo que es importante mencionar, y digo, tampoco centrarnos en la idea de que a lo mejor sí todos somos cómplices de un ecocidio, pero hay de ecocidios a ecocidios. Claro. No, digamos, y esto es, no podemos comparar los ecocidios, por ejemplo, que aquí hemos dicho, ¿no? Que yo puedo ser cómplice de un ecocidio por vivir en el lugar en donde vivo, a, por ejemplo, una empresa refresquera por vaciar un lago, ¿no? O por contaminar un río, ¿no? A conciencia que lo hacen, la verdad. Exacto, con conciencia, que es parte de su proceso de producción, y es algo que desafortunadamente es muy preocupante, y que me atrevo a decir que se están acabando el agua potable de México para producir algo tan malo como es un refresco, ¿no? Sí, totalmente. O sea, sí, ya hemos hablado, ¿no? De la poca disponibilidad de agua que hay en el mundo, y ahora que esa agua sea utilizada para hacer refresco de diabetes. De diabetes, no, que decir refresco de cola, ¿no? Refresco, sí, que es el más común de tomar, ¿no? Y es a lo que voy, ¿no? O sea, y eso es lo que a veces da un poquito de coraje, que puede llegar a mover a muchas quejas por parte de las empresas, que se están acabando los recursos, ¿no? Y no solamente de refrescos, ¿no? Puede ser de otros servicios, ¿no? De minería, por ejemplo, que llega a contaminar mucho, ¿no? Las hidroeléctricas, ¿no? O sea, y ser conscientes también, ¿no? De dónde viene cada cosa y cuál es cuál es el origen de eso, ¿no? Si a lo mejor tenemos un anillo, tenemos un reloj de tal material, o sea, saber de dónde vienen unos relojes, nuestro mismo celular que usan las baterías, que no se consigue en cualquier parte del mundo. sí. Entonces creo que es precisamente ser un poco más conscientes, ¿no? Con nuestro estilo de vida, ya lo habíamos dicho. Nuestros hábitos de consumo, los estilos de vida son importantísimos cambiarlos para poder ver un cambio real a futuro, ¿no? No esperemos ver un cambio real en 1, 2, 3 años, ¿no? Sí. O sea, es un proceso muy largo en el que debemos de estar trabajando, y debemos de estar cambiando nuestros hábitos, tener herramientas para exigirles a esas empresas por qué están haciendo ecocidio, o por qué, o sea, ok, sí, están tomando agua de un manantial o están contaminando un río. Oye, entonces pues hay que ver la manera de producir agua sin que, si por ejemplo tomabas un 80% de eso, oye, pues bájalo a un 60%, ¿no? Trata de limpiar, de mejorar tus procesos de purificación de agua para desecharlos en un río, ¿no? Que el agua que salga mucho más limpia de lo que es. O sea, eso es a lo que quiero llevar, ¿no? De que un ecocidio, pues si seguimos de todo lo que hemos platicado, un ecocidio no se puede evitar, ¿no? Muchos ecocidios no se pueden evitar,
pero sí podemos trabajar para disminuir su impacto y su mitigación. Mira, aquí mencionas algunas cosas importantes, quiero resaltar dos de lo que mencionas, ¿no? Sobre todo esta parte de que sí somos cómplices, pero no vamos a que hay impactos, ¿no? Y esto ya también es cosa que venimos a lo largo de los capítulos platicando, que sí tenemos una responsabilidad individual, pero la responsabilidad también de quienes toman decisiones y de quienes son dueños y dueñas de los medios de producción, o sea, las industrias, pues no me gusta deslindar las responsabilidades, pero son quienes tienen más responsabilidad, o sea, totalmente. Y esto no es quitarnos a nosotros nada, o sea, sí tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo, tener una perspectiva distinta, sobre todo también para saber exigir a esta toma de decisiones. Desde ahí quiero partir, ¿no? Y la otra que resalto también lo que mencioné con anterioridad, que ya sabemos, y esto no es un secreto de Estado, se sabe perfectamente que tenemos poca cantidad de agua disponible y que todavía las empresas aliadas con el Estado lo estén utilizando en estas cantidades para este tipo de giros, pues te habla de que la perspectiva no ha cambiado, o sea, no ha cambiado, seguimos viendo todo aislado, todo reducido, que es parte, insisto, del problema, ¿no? O sea, si tú vas y deterioras un ecosistema a conciencia, pues realmente no has entendido nada, que todo te repercute, y si no te repercute a ti va a repercutir a otras generaciones. Es que individualista, ¿no? O sea, realmente es lo preocupante. Entonces, si nos preguntamos qué podemos hacer, o sea, realmente, primero informarse. O sea, siento que es la parte importante, informarse para poder evitar lo que se puede evitar, dejar de consumir algunas cosas que sí podamos dejar de consumir, para tratar también después de incidir en la regulación y en la toma de decisiones, en la legislación, en las políticas públicas, o sea, realmente poder incidir en algo. Sí. Bueno, antes de ir terminando un poco con el tema, un ejemplo de ecocidio que podríamos decir fácilmente es, bueno, todos conocemos, sin decir marcas, aunque no creo que nos escuchen, la famosa crema de avellanas, ¿no? Que se hizo muy popular y que muchas personas la empezaron a consumir hasta que en algún momento, no recuerdo de qué año, se mencionó que producía un gran impacto ambiental producir ese producto. Producir ese producto específicamente, ¿no? Porque requería, me parece que es de las palmeras. Aceite, ¿no? Sí, el aceite de palma, que es un ingrediente, pues, no sé, principal para su producción, ¿no? Y para tal demanda, pues tenían que consumir más, que producir más y tratar de usar más aceite de palma, ¿no? Lo cual produjo, y recuerdo que fue muy sonado, ¿no? De gran impacto ambiental o del gran ecocidio que provoca nuestro consumo de crema de avellanas. Pero lo que quiero llegar es que no simplemente es no es un caso, digamos, aislado o simplemente que tiene que ver con la empresa, con la crema de avellanas. Creo que ya te había comentado de que hace unos años también se hizo muy conocido lo del aguacate, ¿no? En ciertas temporadas, me acuerdo en tiempo del Super Bowl, de un evento deportivo, digamos, importante para Estados Unidos, se consume mucho aguacate, ¿no? Mucho aguacate que después, pues, hacen variado, ¿no? Hacen guacamole. Lo que había visto es que precisamente el mismo caso de la crema de avellana se repite aquí con el aguacate. Se requiere más espacio para producir aguacate, que precisamente es en el estado de Michoacán, en el que existen las mariposas monarcas, ¿no? Sí. Una especie muy importante. Y que la producción de aguacate repercute en el hábitat de las mariposas monarcas. O sea, es decir, pues el problema no es el aguacate en sí, no es la crema de avellana en sí, ¿no? Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Nuestro consumo, que da como esa puerta abierta
a cometer ecocidios, ¿no? Sí. Es simplemente eso, nuestro consumo y nuestra población que existe aquí, ¿no? O sea, yo creo que es lo que debemos de ir controlando también y debemos de prepararnos más que nada. Sí, totalmente. Y de hecho, comentando esto mismo que tú dices, igual, y nos da para un tema nuevo, ¿no? Todo esto, pero solamente lo quiero sacar a colación con lo que mencionas. El problema, en efecto, es nuestra manera de hacer las cosas, nuestra forma en la que hacemos las cosas. Por ahí escuché una teoría, o la leí, no recuerdo bien, hace unos meses, de que incluso el hecho de que haya existido el COVID es el ejemplo perfecto de cómo los seres humanos han invadido fronteras más allá de las que se tienen que invadir. Por ejemplo, para poder cultivar lo que tú quieras, ¿no? Aguacate, palmas, es extender la frontera agrícola. A fin de cuentas es extender la frontera agrícola, quitar ecosistema y abrir campos agrícolas. Entonces, por ahí se mencionaba en esta teoría que te digo que escuché o leí, no recuerdo bien, que el hecho de que una persona haya tenido que acceder a una fuente de proteína poco digna, como un murciélago, te habla de que ¿qué está pasando? O sea, claro, hay un derroche de alimento, hay una extensión de la frontera agrícola y un grandísimo porcentaje no está accediendo a proteína digna, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? Es parte del problema, la forma en la que ejecutamos las cosas. Y además, pues, los murciélagos, ¿no? Que hacen una actividad muy importante. Polinizadores y dispersores de semillas. Exacto, un murciélago, una especie muy, muy importante, ¿no? Para servicios ambientales. Para servicios ambientales y creo que pues es una especie que no es para consumo humano. Pero bueno, ya depende de cada cultura. Pero bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy acerca del ecocidio. No sé si me puedes decir algo, unas palabras para poder cerrar. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Qué opinas? Pues la verdad, interesante. En lo personal considero que es lo mejor que podemos hacer, comunicar estos temas para que en la medida que se vayan comprendiendo las cosas podamos mejorar también la forma en que hacemos las cosas, que es ahí donde está el problema. Así es. Bueno, pues muchas gracias amigos por escucharnos. Ahorita seguramente notaron que estamos solo en formato de audio. De audio, por algunos problemas que ya les habíamos comentado, que estamos trabajando en eso. Vamos a regresar con el formato tradicional de video. Y bueno, sin más que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y bueno, también que estamos estamos debutando en Spotify desde la semana pasada. Y bueno, todos los links van a estar aquí a nuestras redes sociales, a nuestro canal de Spotify. Y bueno, no olviden de suscribirse y de mantener al pendiente el canal de Resigro en las redes sociales de Resigro, que vamos a ir avanzando poco a poco y tenemos nuevos proyectos que estamos preparando para ustedes. Bastantes. Sí, así es. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias por escucharnos y esperemos que tengan una buena tarde.